Estudiantes, les saluda la profesora Soylita Gavino González y el día de hoy estudiaremos el flujo de energía en los ecosistemas. Empecemos. Primero vamos a rescatar tus saberes previos y te pregunto entonces, ¿qué relación existe entre la forma del pico de las siguientes aves? Tienes aquí un águila, un pato, un colibrí. ¿Cuál es la relación que existe entre la forma del pico de estas aves? Puedes participar. Buenos días, ¿puedo participar? La relación que existe entre los picos diferentes de estas aves está en relación con el tipo de alimento que ellos ingieren. El águila, con su pico curvo, mira, ves, un pico curvo y muy puntiagudo, tiene un pico muy adaptado a desgarrar la carne, ¿no? Es un animal carnívoro netamente, un cazador, un depredador. El pato con su pico aplanado, este va a atrapar animales aplanados, de repente peces, ¿no? Y mira el colibrí con su pico tan puntiagudo y delgadito y tan pequeñito, con este va a introducir su piquito a las flores para tomar el néctar de las flores y de repente va a absorber el jugo de algunas frutas. Entonces vamos a encontrar que el pico está adaptado a su alimento. Veamos también que aquí hay otra pregunta, ¿ven? Tenemos aquí a la cebra con sus dientes, mira, nos está sonriendo y el león está, parece enojado. Y la pregunta que te hago es esta. ¿Qué relación piensas que existe entre la forma de los dientes y el tipo de alimentación que tienen? ¿Mm? ¿Cómo Uno será? es herbívoro y el otro es carnívoro. Gracias, Yuriko. Efectivamente, uno de Cada uno, ellos es herbívoro y el otro es carnívoro. Carnívoro. Además, los dientes del cada león uno tiene sirven para diferentes funciones, desgarrar. profesora. ¿Cómo me dices, hijo? No te escuché bien, Leonardo. Digo, cada diente del animal tiene distintas funciones, como en caso de morder hierba, el otro de desgarrar la Acá. carne de los otros animales. Leonardo, aprovecho la oportunidad. ¿Puedes decirme tu apellido, por favor? León Reyes, profesora. Ya, León. Miss, ¿puedo opinar? Sí, por favor. Ya, bueno, Miss, la diferencia de dientes, Miss, tengo entendido, de los leones, sus dientes sirven para desgarrar y además para que puedan matar a las presas. Y de la cebra, más Ya, para gracias. mí. Miss, por ejemplo, si observamos la cebra, la dentadura es más recta porque con eso puede, comer plantas. Es un herbívoro y en cambio, la dentadura es puntiaguda del león, ya que con eso le va a ayudar a descargar, carne cruda, porque ellos se alimentan de carne cruda mayormente, Miss. Sí, muy bien, Juliana, efectivamente, ¿no? El tipo de alimentación que tienen ellos va a ser determinado por la forma de sus dientes. Esos dientes, si son como lo vemos en la cebra, que son dientes parecidos a los nuestros, a los dientes que tenemos aquí adelante, que se llaman incisivos, que sirven para cortar principalmente los vegetales, las hojas, ¿no? Y en cambio, miren, el león lo que predomina son sus grandes colmillos, ¿no? Que nos recuerdan nuestros dientes caninos que están acá a los costados y nos sirve y le sirve al león pues para desgarrar la carne, desgarrar las presas. Entonces estamos viendo que el tipo de diente está en relación directa con su alimentación. Milagros, ¿querías decir algo, Milagro Ferrer? Sí, profesora. También las, si no me equivoco, son rumiantes. Sí, tienes toda la razón, son rumiantes. ¿Y podrías aclararle a tus compañeros a ver qué significa ser rumiante? Bueno, que al ser herbívoros, las cebras pasan, ¿no? Un tiempo masticando su alimento, en este caso la hierba, o sea, todos los vegetales que consume, y lo mastica por un largo tiempo.
a eso lo considero rumiante yo también, profesora, porque he visto no solo a las ovejas y todo eso, y es por eso que sé que son un animal rumiante, profesora. Miss, ya puedo decir que son los animales rumiantes. A ver, dime, Katy, ¿qué sabes tú acerca de los rumiantes? Miss, según entiendo, los animales rumiantes son cuando comen sus hierbas, se lo hacen pasar así un poco masticándolo, pero no lo mastican bien masticado, se lo hacen pasar. Después en la noche es cuando otra vez hacen volver su comida y lo mascan nuevamente hasta triturarlo todo. Creo que a eso se le llama rumiantes. Gracias, Katy. ¿Alguien más ha visto algún animal rumiante? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto cómo hacen la rumia? La oveja, El cuy. Las vacas. Las vacas, el toro, Miss. La vaca, el toro, son rumiantes. ¿Y el cuy? El cuy También, también, profesora. ¿El cuy es rumiante? Sí, profesora. No. El conejo también. el Dime. cuy no, o sí. A ver, ¿el cuy es Miss, rumiante o no es rumiante? Miss, el cuy no es rumiante porque solo se lo hace No, pasar, pero la oveja sí. sí, eso sí, profesora. El cuy no. Ya, el cuy no, la oveja sí. Ya, muy bien. A ver, yo les cuento, ¿no? ¿Cómo es ser rumiante? Un animal rumiante, es bonito el tema de los rumiantes. Los animales rumiantes son animales herbívoros. Ya, estos animales herbívoros comen su pasto en el día, mastican, tienen solamente ese tipo de dientes que se llaman incisivos. Toda su boquita está llena de incisivos, que son dientes especializados en cortar, como si fueran tijeras o cuchillas. ¿Ya? Entonces, ellos mastican de esa manera, ¿no? Y luego se hacen pasar el pasto, el alimento que han estado masticando. Ese alimento llega al primer estómago de los rumiantes. Los rumiantes son animales que tienen un estómago dividido en 4 cavidades, o también otros dicen que son 4 estómagos, porque cada cavidad tiene una función distinta. El primer estómago de los rumiantes es el más grande de todos y se llama rumen o panza, que es bastante grande, casi toda la cavidad abdominal es ocupada por el rumen o panza. Entonces, cuando ellos hacen pasar, llega ese pasto al rumen o panza, y ahí viven unas bacterias que hemos estudiado en la clase pasada. Son bacterias buenas que han hecho simbiosis con estos rumiantes, y estas bacterias se encargan de romper el pasto, de fermentar la celulosa, de cortar las moléculas de celulosa, y de esa manera las bacterias se alimentan. Pero también se alimenta la vaquita, el carnero, la llama, la alpaca, que son animales rumiantes. Ellos obtienen el alimento así. Luego que han roto la celulosa, el animal, el rumiante, regurgita el pasto. ¿Qué significa? Que lo devuelve el pasto hasta la boca. Pero ya había estado en su panza, vuelve a la boca. Y ahí nuevamente lo mastica. ¿No? Pero ya ese paso ya está más suavecito. Entonces, cuando ellos lo mastican, parece que estuvieran masticando chicle. Hacen ese movimiento, ¿no? La rumia. Y luego, nuevamente se lo pasan, ¿ya? Pero esta segunda vez que lo pasan, ya no pasa la comida al primer estómago, sino pasa al segundo estómago, que es el abomazo, luego al tercer estómago, que es el librito, y finalmente llega al último estómago, que es el cuajar o cuajo, donde también hay otras bacterias que le ayudan a absorber ya el alimento, y de esa manera ese animalito, que es el herbívoro rumiante, se va a alimentar, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, vamos a ver que en la naturaleza existen muchas adaptaciones que permiten a los organismos protegerse. Por ejemplo, aquí tenemos un palote, se le dice el palote o el famoso insecto palo. Y aquí tenemos una mariposa, qué linda.
Entonces, aquí está una observación, ¿no? La observación la hizo un niño llamado Matías. Matías observó que el palote, o sea, el insecto palo, era capaz de camuflarse entre las ramas verdes de los árboles y pasar desapercibido. Pensó si ocurriría lo mismo con una mariposa, que esta es la mariposa, ya que la mariposa tiene llamativos colores, y se preguntó lo siguiente: ¿cuál de estos insectos sería capturado primero si ambos sirvieran de alimento para un mismo animal? ¿Cuál de los dos crees que podría ser capturado primero si hubiera un animal que come a los dos? ¿Mm? ¿Por qué piensas que la mariposa, Andrea? Porque la mariposa no se puede camuflar en cualquier lugar porque los colores mismos lo delatan. Ah, lo En de cambio, la... el palote sí. Sí, ¿no? Se camufla muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, este niño llamado Matías se formuló la siguiente pregunta de investigación. Dice así: si la mariposa y el palote fueran el alimento para un mismo animal, ¿cuál de ellos sería capturado primero? Era su pregunta. Y para esta pregunta vamos a formular una hipótesis, ¿ya? Cada uno de nosotros vamos a empezar a formular una hipótesis que van a escribir en el chat de Cisco Webex. Muy bien, chicos. Aquí tengo 3 hipótesis de las varias hipótesis que ustedes han formulado. La primera hipótesis dice: la mariposa será capturada con rapidez por la forma y los colores de su cuerpo. La segunda hipótesis dice: el palote logrará camuflarse en lugares que tengan el color de su cuerpo. Y la tercera hipótesis dice: la mariposa sería capturada más rápido porque sus colores la delatan, mientras que el palote puede camuflarse y será menos visible. ¿Cómo podríamos experimentar estas hipótesis? Porque una vez formulada la hipótesis, diseñamos un experimento. El experimento lo podemos diseñar, por ejemplo, de la siguiente manera. Conseguimos un papel o una cartulina verde y vamos a necesitar los siguientes materiales: un pliego de cartulina verde y 20 círculos verdes y 20 círculos rojos, cada círculo del tamaño de una moneda, y el cronómetro para controlar el tiempo. Entonces, el experimento podemos hacer así: distribuir al azar los círculos sobre la cartulina y luego que venga uno de tus familiares o algún compañero un poco alejado que se acerque y que rápidamente, en un tiempo de 2 segundos, pueda sacar la mayor cantidad de circulitos. Y luego anotaríamos en esta tablita cuántos círculos ha sacado, cuántos rojos y cuántos verdes. Entonces, hagamos el experimento ahora mismo. Listo, como puedes observar, aquí tengo ya los circulitos verdes y rojos en este papel verde. Y el reto consiste en llamar a una persona. Bueno, y si no hay nadie en tu casa, tendrás que hacerlo tú solo. Y en el tiempo que te demoras en contar 1, 2, 3, a ver cuántos papelitos has sacado y de qué colores. ¿Listo? A ver, lo voy a hacer yo misma, ya que no hay nadie más que me ayude. Así que, a ver, 1, 2, 3. A ver, mira lo que he obtenido. He obtenido 2 rojos y 2 verdes. ¿Ya? Podemos repetir el experimento para ver cómo me va ahora, por segunda vez. A ver, ¿listo? 1, 2, 3. Ya está. Obtuve un verde y obtuve 4 rojos. Aquí está.
En total he capturado 6 verdes, perdón, 6 rojos y 3 verdes. Los rojos representan a la mariposa con sus colores llamativos y los verdes representan al insecto palo, que tiene casi el mismo color de las plantas donde se para y suele camuflarse. En este caso, estoy evidenciando que me ha sido más fácil capturar a los rojos porque los podía ver y era fácil reconocerlos. Mientras que a los verdes, a pesar de que hice los intentos, no los pude capturar tan fácil porque estaban mejor camuflados. Muy bien, hemos terminado de hacer el experimento y podemos decir que se cumple nuestra hipótesis. Y podemos responder a estas preguntas. ¿Qué círculos fueron más fácil de capturar? ¿Los que representaban a la mariposa o los que representaban al palote, al insecto palo? La mariposa. Muy bien, los que representan a la mariposa. Aquí hay otra pregunta. Dice, imagina que los círculos verdes son palotes y ¿cuáles cuáles lograrían protegerse de animales que quieren capturarlos? ¿Cuáles está mejor protegido? Los verdes, los palotes. Claro, los verdes, que serían los insectos palos, ¿no? Los palotes, esos están mejor protegidos, tienen un camuflaje. ¿Cómo influye la capacidad de camuflarse del animal en su defensa? Dime, hija, dime, Juliana. Mis camuflan para poder sobrevivir. Como los palotes tienen más ventajas, ya que se lo puede ir con plan también y se pueden esconder. Los camaleones también cambian de varios. Sí. En general, los animales usan muchas formas de camuflaje. Les cuento, por ejemplo, un animal que está usando un camuflaje. En mi casa yo tengo 2 gatos blancos, ¿ya? Son totalmente blancos, no tienen ningún otro color más en su cuerpo. Y en mi casa, como tengo jardín grande y tengo un árbol grande también, hay muchos pajaritos que viven en el árbol, muchísimos. Entonces un día a mi papá se le ocurrió darle de comer a los pajaritos. Había juntado semillitas, había juntado maicito pequeñito, chancadito, y lo puso en un montoncito al lado del árbol para que coman los pajaritos, ¿ya? Y él estaba contento esperando que sus pajaritos puedan comer. De pronto, ese mismo día, a las horas después, se dio cuenta que cerca de su cuarto habían muchas plumas de pajarito. Y dijo, algún gato o alguien los está cazando, ¿no? Porque hay tantas plumas. Al otro día también encuentra más plumas de pajaritos. Así que al tercer día se le ocurre sentarse toda la mañana a vigilar a los pajaritos, porque él no los estaba vigilando, solamente dejaba su comida y se iba a hacer sus cosas. Ese día se sentó sin moverse a cuidar, a ver qué pasaba con los pajaritos. Puso la comida de los pajaritos como siempre, porque no habían gatos más que fueran, ¿no? Y vio como uno de mis gatos, que se suponen que son gatos caseros, se acercaba y se echaba justo al lado del montoncito de comida. Y como es un gato blanco, totalmente blanco, pasaba desapercibido por los pajaritos, porque ¿qué pensarían los pajaritos? Que sería una bolsa, un trozo de papel blanco que está ahí en el piso, de repente una piedra blanca. ¿Qué habrán pensado los pajaritos? Bajaban, comían al ladito del gato, y el gato ni se movía, estaba ahí quietecito. Y cuando lo veía ya suficiente al pajarito del tamaño que se lo va a comer, iba y ¡zas! De un zarpazo, adiós pajarito. Así es como descubrimos cómo el camuflaje de un gato que es blanco, que ni siquiera tiene un parecido con la naturaleza, pudo servirle para
atrapar sus alimentos. Miren. Así que el día de hoy vamos a hablar también de cómo ese camuflaje les ayuda no solo a defenderse, sino también a atrapar su presa. Aquí tenemos algunos animales interesantes. Está el puma, está el cóndor de los Andes, el pudú. Les he puesto al pudú, que viene a ser el venado enano. El pudú es el venadito más pequeñito que existe. Puede llegar a ser así de pequeñito, como de 30, 40 centímetros de alto. Es bien pequeñito. Y este pudú es una especie que actualmente está en peligro de extinción. Hay muy pocos. Dime, hijita, ¿qué me querías decir? ¿Dónde es su hábitat del pudu, Miss? Justo ¿O dónde se encuentra? esta semana hubo un reportaje que ha salido en redes y seguramente ya va a salir en televisión. Se ha encontrado una población respetable de pudú en Pachitea, en la provincia de Pachitea, en el distrito de Umari. Hay un área un área de reserva que se llama el bosque montano. En ese bosque montano, que ya habían visto venados grandes, que también se sabe que en ese bosque montano hay el ucumari o llamado oso de anteojos, también ya han logrado ver la presencia del pudú, de ese venadito enano, ¿ya? Entonces ahí está el pudú, la ballena, la vizcacha, son diferentes animales. Y aquí les tengo una preguntita, dice, observa las fotografías y menciona en las clases y menciona de qué se alimentan estos animalitos, si se alimentan de plantas o se alimentan de otros animales. A ver, ¿de qué se alimenta el puma? ¿De plantas o de animales? El puma se alimenta, es carnívoro de animales, y en cambio el cóndor es un animal de materia inorgánica, o sea, puede ser alimentos en descomposición de animales en descomposición. O sea que también es carnívoro. También, pero... ¿El cóndor, hijita, es carnívoro o no es carnívoro? Sí, sí, pero de carne descompuesta, Miss. Ah, muy bien, de carne descompuesta. ¿Y el pudú, que es un venadito pequeñito, bonito? ¿De qué se alimenta? Podría considerarse herbívoro por su apariencia. Plantitas, la ballena come peces pequeños, puede ser carnívoro, y la vizcacha también es herbívoro, Miss. Muy bien, sí, muy bien, han encontrado. Entonces, los que comen carne, carnívoros, los que comen plantas, herbívoros. Muy bien. Respecto al cóndor, los que son de la sierra comen conejos o animales ahí del hábitat natural, pero los que viven en la selva, en la Amazonía, mayormente se alimentan de peces podridos que se deja cuando hay llovizna, hay este rebalse de agua, inundaciones y los peces quedan ahí. De eso. Ah, ya. Entonces se comen peces. Qué interesante, los cóndores de la selva. Lo vi yo en un reportaje, y es un reportaje poco sencillo, casi no hay veces antiguo, no sé mucho, pero mi papá tenía y lo vi ahí. Y respecto a los que son de la sierra, ya pues comen conejos que casi no ven arriba. Gracias, Yesenia. Gracias por el aporte. Efectivamente, miren, tenemos tantas especies y las podemos distinguir por la forma en cómo se alimentan. Y de acuerdo a cómo se alimentan, pueden ser autótrofos cuando fabrican sus propios alimentos. ¿Saben ustedes cuáles son los organismos llamados autótrofos? Las plantas, Las plantas, porque realizan la fotosíntesis. Gracias, pero además de las plantas, ¿quién más será autótrofo? Los microorganismos. Claro, hay microorganismos. ¿Cuáles serán esos microorganismos que son autótrofos? ¿Saben?
Por ejemplo, se sabe que son autótrofos las plantas y entre microorganismos existen las bacterias y las algas. Si alguna de ustedes está por la Uricocha, en la provincia de la Uricocha, claro que en otros lugares también, pero en la provincia de la Uricocha se caracteriza por tener grandes lagunas y se sabe que en sus grandes lagunas se viven unas algas azul verdosas llamadas cushuro. No sé si alguna vez ustedes habrán comido el cushuro. El cushuro que crece casi al ras del suelo en zonas donde hay lagunas, donde es muy húmedo, ¿no? Y estos son organismos autótrofos, ¿ya? Ellos fabrican sus propios alimentos. Entonces ahí estamos viendo. ¿Y cómo hacen para fabricar sus propios alimentos? Pues utilizan la energía de la luz solar y esa luz solar la captan y con eso fabrican sus propios alimentos. Particularmente hablando del cushuro, el año pasado yo trabajé en una investigación del cushuro y durante esta investigación encontramos que el cushuro era, para empezar, el cushuro no es en realidad un alga, se le llama alga, pero el término correcto es una cianobacteria, es una bacteria que es fotosintética, no es mala, es buena. Y según lo que investigamos, encontramos que el cushuro es un alga, una cianobacteria, que es uno de los seres vivos más antiguos del planeta Tierra. Mira, se dice que el ser humano existe en el planeta Tierra por lo menos desde hace unos 7 millones de años. Se sabe que los dinosaurios se extinguieron hace 70 millones de años. Escucha bien, 70 millones de años. Para que te hagas una idea, desde la época de Jesucristo hasta nuestros días han pasado 2000 años, 2020 años ya. Pero los dinosaurios se han extinguido hace 70 millones de años. Y el cushuro existe en el planeta Tierra desde hace 450 millones de años. ¿Me estás escuchando? 450 millones de años. Es considerado el ser vivo más antiguo del planeta, uno de los más antiguos, que sigue siendo tal y cual apareció. O sea, hace 450 millones de años, cuando aparecieron los cushuros, ya tenían la forma que tienen. Ya han pasado todos esos años y no han cambiado. Siguen teniendo la misma forma que hace 450 millones de años. En biología, eso significa que están bastante bien adaptados, que la forma que ellos tienen es tan perfecta que les ha permitido sobrevivir cuántas extinciones, congelamientos, las eras de hielo, los calentamientos globales, los meteoritos, todo lo que haya pasado en la Tierra, ellos lo han sobrevivido bien y no han tenido ni siquiera necesidad de evolucionar porque ya están bien formados. Es así que al investigar encontramos que es uno de los organismos que tiene una gran cantidad de nutrientes. En cuanto al hierro, era nuestra investigación, tiene una elevadísima concentración de hierro. Tiene aproximadamente más hierro, 10 veces más hierro que la sangrecita. Cuando uno habla de hierro, siempre decimos, no, los niños deben comer sangrecita porque hay hierro, o el hígado. La sangrecita tiene muchísimo más hierro que el hígado. Pero el cushuro le gana a toditos, tiene muchísimo hierro, tiene muchísimo calcio, es un alimento muy completo, que muchas veces no se valora porque lo ven con su forma así un poco gelatinosita y no lo valoran. Pero sí es muy, muy valioso. Ya hay que pensar, si ustedes dentro de un tema de investigación se les ocurre investigar esto como un efecto social, ¿qué efecto puede tener en la sociedad el consumo de esto o la revaloración? Pues sería fantástico, ¿no? Una bacteria primitiva que no ha cambiado casi nada y que es súper valiosa nutricionalmente, y hablando de ecosistemas también, porque mira, es un autótrofo, es un organismo autótrofo. También existen los organismos llamados heterótrofos. Son aquellos que comen a otros seres vivos.
Y aquí tenemos los animales, los hongos, los protozoarios y también existen bacterias que son heterótrofas. Aquí, por ejemplo, vemos este sapito comiéndose al insecto. Claro ejemplo de un organismo heterótrofo. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy.